modernos, infraestructura futurista y tecnología de punta. Esos son algunos de los puntos en los cuales Qatar hizo foco para controlar la seguridad del evento deportivo más importante del año y mostrar su potencial. Todo fue fríamente calculado. En los últimos años, el Emirato acumuló un enorme poder político y cada vez mayor influencia diplomática. Sin embargo, su posicionamiento lo hizo enfrentarse a varios de sus vecinos del Golfo. En este informe te contamos todo lo que tenés que saber sobre el poder que está detrás del país organizador de la Copa del Mundo. Las enormes reservas de hidrocarburos le permitieron a este pequeño emirato ganar cada vez más influencia en la región y el mundo. En 2005 crearon un fondo soberano que hoy supera los 450.000 millones de dólares y tienen inversiones en sectores industriales clave como el automotriz y el de las telecomunicaciones. En Argentina, los cataríes tienen inversiones en Vaca Muerta a través de ExxonMobil y acciones en Adecoagro y Vicentín. En el fútbol local, la aerolínea estatal Qatar Airways fue el principal sponsor del Club Atlético Boca Juniors entre 2018 y 2022. Pero tal vez la mayor apuesta internacional de Qatar sea Al Jazeera, una cadena global de noticias a través de la cual lograron en apenas 2 décadas una fuerte penetración cultural en el mundo entero. Así, el país con el PBI más alto del planeta logró llegar a millones de hogares alrededor de todo el globo y expandirse más allá de sus fronteras. Sin embargo, este soft power le generó algunos enemigos peligrosos. Durante la primavera árabe, Qatar fue uno de los países que más apoyó las protestas en Medio Oriente y el norte de África. La pantalla de Al Jazeera transmitió en vivo a todo el mundo las manifestaciones en Egipto, Libia y Túnez, entre otros países. La caída de esos gobiernos autoritarios le permitió ganar una enorme influencia política a lo largo y ancho de toda la región. Sin embargo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dos gobiernos muy poderosos en la zona, no vieron con buenos ojos esos manejos. En 2017, estos países, sumados a Bahrein y Egipto, impusieron un bloqueo comercial y sanciones contra Qatar. Acusaron al Emirato de promover la desestabilización en toda la región y de apoyar ideológicamente al terrorismo islámico a través de un presunto financiamiento de los hermanos musulmanes. Durante los siguientes 3 años y medio, Qatar resistió las presiones de sus vecinos. Sin embargo, en enero de 2021, los países del Golfo llegaron a un acuerdo para limar asperezas. El país que hoy es la sede de la Copa del Mundo también amplió su influencia en la escena internacional. El caso más resonante fue el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes afganos que se firmó en Doha en febrero de 2020. La intervención de Qatar fue clave. Y hoy, con los talibanes de nuevo en el poder, las reuniones diplomáticas con representantes de Estados Unidos siempre tienen lugar en Doha. Su participación en el ajedrez regional también es importante por su cercanía geográfica y política con Irán. A pesar de sus diferencias, los vínculos de ambos países son estables y muy cercanos. Otro actor clave en el mundo islámico es Turquía. Los vínculos entre Qatar y este país son muy estrechos. Desde 2014 existe un acuerdo de cooperación entre sus fuerzas armadas y Turquía estableció una base militar en suelo catarí, algo que es visto por varios vecinos del Golfo como una intromisión. El Mundial tampoco está ausente en la excelente sintonía entre ambas naciones. Por estos días, el gobierno turco se encuentra desplegando en Qatar 3.000 policías antimotines, 250 soldados y un buque de su armada para brindar apoyo en la seguridad durante la Copa del Mundo. Más allá de los goles y la pasión por el fútbol, Qatar desplegó durante varios años una sofisticada estrategia de seducción que lo proyecta como un actor clave en la escena regional e internacional. Pero, ¿qué consecuencias puede tener su vínculo con Irán en una región clave en el mundo? ¿Podrá Qatar mantener su influencia y la confianza de Occidente? ¿Cuáles serán los próximos pasos de este país fundamental para la seguridad energética del planeta? Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Y como siempre, si les gustó el material, dejen una reacción y un comentario. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.